Bueno, monas, ¿os acordáis de la blusa granada? Y si no, por aquí os dejo el enlace al tutorial. Os digo, es súper fácil de tejer porque era hacer 2 grannies y luego este volante tan mono que además tapa los bracitos y queda ideal. Y hoy lo que quiero es hacerle compañía tejiendo juntas la falda granada, y también quiero que sea un diseño igual de sencillo, que esté basada en un granny, uno delante, otro detrás, y después iremos añadiendo algunas filas para que al final nos quede una falda igual de mona, monísima que la blusa. Así que coge aguja e hilo y comenzamos. Bienvenidas, monas, a este rincón de amor, hilos, ideas, encanto y un montón de color. Con las manos creamos algo bello para ti. Paso a paso, punto a punto, todo empieza aquí. Si eres nueva, ven conmigo, yo te enseño a empezar. Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 4 milímetros y medio y de 3 milímetros y medio, y un algodón indicado para agujas de crochet de 3 a 4 milímetros. Vamos a comenzar con nuestro granny. Para ello vamos a dejar un palmo de hilo para poder ocultar con comodidad. Hacemos un anillo mágico, ¿veis? Cruzo el hilo, lo paso por aquí abajo y giro así, cadeneta, y lo que voy a hacer aquí es trabajar un punto bajo, cadeneta, ¿veis? Cierro un poquito mi anillo y entrando aquí hago otro punto bajo y tengo mi falso punto alto. Voy a trabajar y un tercero y ya tengo mi primer bloque de 3 puntos altos. Voy a hacer 2 cadenetas y esa será mi esquina. Repito de nuevo mi segundo bloque de 3 puntos altos, 2, 3, y lo vuelvo a separar por 2 cadenetas del siguiente bloque de 3 puntos altos, y trabajaré así hasta tener mis 4 bloques de 3 puntos altos separados por 2 cadenetas. No tiene pérdida. ¿Veis? Ya acabo 2 cadenetas. Si tiro de aquí cierro mi anillo mágico, ¿veis? Y ahora entro aquí con punto deslizado. ¿Veis? Entro en el falso punto alto así y cojo mi espiguita completa. ¿Veis? Y ahí saco mi hilo y hago mi punto deslizado. Voy a trabajar las vueltas derecho revés, voy a girar. Así que giro, ¿veis? Entro aquí en mi esquina y de nuevo trabajo mi falso punto alto, ¿veis? Y trabajo 2, 3 puntos, 2 cadenetas y 3 puntos, 1, 2 y 3, ¿vale? Estas van a ser mis esquinas cuando estemos hablando de punto granny. Cadeneta para separarme de la siguiente esquina en punto granny. 1, 2, 3, 2 cadenetas. Pero ojo, porque este lado de aquí lo voy a trabajar en puntos altos, ¿vale? Trabajaré 3 lados en punto granny y 1 en punto alto, y ese siempre haré lo siguiente: solo 2 puntos altos en mi esquina, ¿veis? Aquí 3 porque estamos en bloque de 3 puntos altos, aquí solo 2, pero trabajaré un punto alto en cada punto. ¿Veis? Un punto en cada punto.
2 y 3 y me toca aquí otros 2 puntos altos para ese lado, 2 cadenetas que trabajo en todas las esquinas y este lado ya es de punto granny, así que trabajo 3 puntos altos, 2, 3 y separo por una cadeneta, ahora os explicaré, y de nuevo 1, 2 y 3, siguiente esquina 2 cadenetas, ¿veis? Y este lado como también son punto granny, 2, 3, cadeneta y vengo aquí de nuevo a mi espiguita y cierro con punto deslizado. Voy a trabajar otra vuelta y ya os explico un poquito. De nuevo cierro vuelta y giro, ¿vale? Trabajamos en ida y vuelta, derecho, revés, alternando. Vuelvo a hacer el falso punto alto, ¿veis? Y aquí dentro que me toca bloque de 3 puntos altos, cadeneta y trabajo la siguiente esquina, ¿veis? Que son también bloques de 3 puntos altos, 2, 3, 2 cadenetas, ¿veis? Y cada vuelta me sale un bloque más. En esos lados 2, 3, me separo por una cadeneta, 1, 2 y 3, cadeneta y llego a esta esquina que, ojo, de nuevo tenemos un lado es puntos altos y otro lado es granny. Así que ojito porque a este lado de la esquina tenemos 3 puntos, 2 cadenetas y a este lado solo 1 y 2 puntos. Y luego que nos tocaba un punto alto en cada punto. ¿Veis? Llego al último y me faltan 2 aquí en la esquina. Ya trabajo mis 2 cadenetas y comienzo el lado de punto granny, que son todo bloques de 3 puntos altos separados por una cadeneta. ¿Qué pasa aquí? Fijaos. ¿Cuántos puntos tengo aquí, por ejemplo, en el lado de granny? 3 por 3, 9, de los grannies 10, 11, ¿vale? ¿Y cuántos puntos tengo en el lado de puntos altos? 2, 4, 6, 8, 10 y 11, ¿veis? Por eso colocamos estas cadenetas entre bloque y bloque en cada vuelta, porque así nos salen el mismo número de puntos entre esquina y esquina, aunque el motivo sea diferente. Seguiremos trabajando cada una las vueltas que necesitéis para vuestro granny. Yo he trabajado 14 vueltas. Para ello os he dejado una tabla orientativa de número de vueltas, talla, etc. Fijaos, yo he trabajado aquí ya mis 14 vueltas y haré 2 grannies exactamente igual que este. Y fijaos como un lado transparenta un poco y en cambio este, para la parte donde va nuestro bañador, ropa interior, lo que sea debajo, pues nos da un poquito más de privacidad, ¿vale? Así que tejemos 2 grannies cada una de sus medidas
y continuamos. Bueno, fijaos, yo ya he tejido 2 grannies exactamente igual que este y fijaos que he dejado una parte en puntos altos para que transparente menos y no tener por qué llevar forro ni nada, o si lo queremos llevar con el bañador pues tampoco nos dará apuro, ¿vale? Así que la idea a continuación, ¿qué será? Coger este granny y trabajar más vueltas en punto granny hasta el largo que queramos en este mismo color. Y lo mismo haremos con la parte de la espalda. Fijaos, para hacer más larga nuestra falda, lo que voy a hacer es trabajar en ida y vuelta de esta esquina a esta y volvemos. Iremos así en este mismo punto. Para ello lo que vamos a hacer es mantener, como haremos ida y vuelta, pues me voy a fijar en esta vuelta que está del revés. Pues perfecto. Introduzco aquí mi aguja. Como siempre dejo un palmo, hago nudo corredizo y voy a trabajar aquí un falso punto alto, ¿veis? Cadeneta y punto bajo aquí, ya tengo mi falso punto alto y trabajo otros 2, 1 y 2. Cadeneta y iré trabajando un bloque de 3 puntos altos en cada hueco, 2, 3, cadeneta, vengo al siguiente y así hasta llegar a mi otra esquina. Estoy terminando mi vuelta número 1, cadeneta, veis de aquí, igual que empecé con 3 puntos altos en la otra esquina, pues siempre empezamos y terminamos igual. Cuando tengáis dudas, giro y comienzo mi vuelta número 2. Entro aquí en la cabeza del punto y de nuevo hago un falso punto alto, una cadeneta y relleno todos mis huecos con bloques de 3 puntos altos. 2, 3, cadeneta, ¿veis? Y un bloque de 3 puntos altos en cada hueco. Trabajaré así hasta el final de la vuelta número 2. Estoy terminando la vuelta número 2 y la termino como empecé, cadeneta, punto alto aquí. Y voy a repetir estas 2 vueltas hasta tener todo el largo que queramos. Así se trabaja el punto granny en ida y vuelta. Así que vuelvo a girar, trabajo aquí un falso punto alto, entro aquí, hago 1, 2 y cadeneta. Y ya trabajo un bloque de 3 puntos altos en cada hueco y lo separo de una cadeneta. Fijaos, es importante que en la última vuelta hagáis las vueltas que hagáis, terminéis con un solo punto alto para que luego la trama que hagamos en nuestros laterales encaje mejor, como veréis luego. Bueno, ¿qué os parece? Ya he trabajado 12 vueltas y mide 60 centímetros de largo. Creo que ya me voy a quedar aquí. Faltaría bloquear para que se quede perfecto y no haya aquí un punto de inflexión en la unión y todo quede perfectamente alineado. Y trabajaremos de la misma manera en el segundo granny. Bueno, monas, fijaos, ya he tejido 2 vueltas en color negro a cada lado, tal y como hemos visto, y esto mismo también lo haremos en nuestro panel trasero. Fijaos, ya he tejido mis laterales, mis 2 vueltas para cada lado y he cosido, fijaos, de arriba a abajo, porque así podré abrir o cerrar más según me guste, unos 28 centímetros, ¿veis? Para que quede abierto a los lados y se pueda andar mejor y sea una falda muy cómoda.
Y fijaos, para la cintura, que ya no quiero alargarme mucho, he hecho 3 vueltas de puntos altos. Eso sí, he bajado un número la aguja con la aguja de 3,5 milímetros y la vuelta número 4 que he hecho ha sido 2 puntos altos, me salto un punto, hago cadeneta, 2 puntos altos, me salto un punto, cadeneta. ¿Por qué? Porque así en estos huecos voy a pasar después un cordoncito y la siguiente vuelta es puntos altos rellenando. Un punto en cada punto y un punto en la cadeneta. Bueno, vamos a ver cómo hacer este cordón, pero en color negro no se vería nada, así que en un momentito lo vemos con este color gris, un trocito. Sabéis que siempre dejo un palmo porque así luego ocultamos también los cabos en nuestro cordón cómodamente. Si lo dejamos muy cortito luego no lo ocultamos bien, ¿vale? Yo he trabajado con la aguja de 3,5 milímetros y he hecho 250 cadenetas, cada una según el largo que queráis de cordón, pues trabajaréis las que queráis. Y una vez que tengáis el largo de cadeneta, os saltáis la primera y en la segunda, fijaos, en la tercera hebra entro y hago punto deslizado, ¿veis? Giro un poco y delante. ¿Y qué pasa? Que delante se me siguen quedando las espiguitas, ¿veis? Y creo mi cordón. Según os quede el cordón, si queréis la podéis hacer con otro tamaño de aguja, ¿vale? Cada una con el que más os guste. ¿Veis? Y cuando llegamos al final, cada una del largo que quiera su cordón, hacemos así, dejamos otro palmo y cortamos. Y después con nuestra aguja lo vamos ocultando por aquí dentro. ¿Veis? Por estos huequecitos que nos quedan voy a ir pasando mi cordón. Y así nos la vamos a poder adaptar al tamaño que queramos y a la altura que queramos, más a la barriga, más a la cintura. Nos la podremos ajustar con nuestro cordoncito y llevarla si queremos más alta o más baja, incluso depende de con qué la llevemos. ¿Veis? A mí me toca sacarlo por el número de agujeros, por el mismo agujero, pues no pasa nada. Y este cordón lo podemos llevar visible o oculto. Y fijaos, el último paso he puesto a bloquear simplemente para que los lados se queden más uniformes y no se note ahí la unión del granny con el resto del largo de la falda. Así que ya veremos cómo queda puesta. All I